Buenos días, mi nombre es Liliana Turriago Rincón. Esta es una actividad del doctorado en Ciencias de la Educación, Investigación Educativa, y el maestro tutor es el doctor Gustavo Delgado. El propósito de esta actividad es evidenciar los avances del protocolo de investigación en cuanto a lo que corresponde al marco teórico. Dentro del capítulo 1, que es el planteamiento del problema, podemos evidenciar que en el campo educativo surgen varias situaciones o problemas, los cuales el docente en su labor debe dar frente a las prácticas y reflexiones. En esa observación y análisis, pues se ha logrado identificar el bajo índice de lectura crítica que tienen los estudiantes, y pues esto es evidente en las pruebas estandarizadas, tanto nacionales como internacionales, donde se evidencia que los jóvenes acá en Colombia, 3 de 1000, poseen buen nivel de lectura crítica, que es un factor un poco, pues, bajo. También se identifica la necesidad de incorporar en las prácticas pedagógicas estrategias que permitan visibilizar el lenguaje y el pensamiento de manera integral. Existe la necesidad de formar seres críticos y reflexivos, teniendo claridad que la nación requiere jóvenes que lideren, sean capaces de entablar diálogos y pues sobre todo el respeto del pensar diferente. La lectura crítica es una de las bases para fomentar la interpretación, toma de postura frente a diferentes textos y también a diferentes situaciones que los jóvenes viven en su cotidianidad. Algo también que se identifica es pues las técnicas que se utilizan para lectura crítica y que se deben emplear en diferentes ambientes escolares para poder de esta manera incentivar y motivar a los estudiantes a mejorar su proceso de aprendizaje. Bueno, la pregunta de investigación está formulada de la siguiente forma. ¿Cuál es la incidencia de una secuencia didáctica en el fortalecimiento del pensamiento crítico desde las habilidades de la lectura crítica en estudiantes de grado 401 del ciclo 2 de la Institución Educativa Distrital Carlos Albano Holguín en Bogotá? En cuanto a su sustento teórico, pues tenemos los siguientes. El primero, pues que a nivel mundial es una necesidad de investigar y desarrollar diversas alternativas que permitan avanzar en cuanto a la lectura crítica. Las técnicas de lectura crítica que se emplean a diario en los ambientes escolares para incentivar y motivar a los estudiantes no son las más adecuadas en su proceso de enseñanza-aprendizaje. La lectura crítica es un instrumento fundamental para la comprensión textual. Está estrechamente relacionada con los procesos mentales que se desea desarrollar en el lector. Y pues las naciones tienen la necesidad de formar jóvenes que sean capaces del diálogo, de concertar y de respetar a los demás independientemente de su pensamiento. La lectura pues es uno de los caminos para lograr nuevos conocimientos y donde los sujetos se vuelven reflexivos, argumentan y tienen un pensamiento crítico. También se establece que hay 3 niveles de lectura, que es el literal, inferencial y crítico, y que esta permite que el estudiante tenga un desarrollo social y cultural. Además, que el pensamiento crítico se consigue como el pensamiento racional, reflexivo e interesado en decir qué hacer o en qué creer. Bueno, dentro de las categorías de estudio que encontramos en la investigación está la lectura crítica, el pensamiento crítico, la secuencia didáctica, teoría del aprendizaje reflexivo y teoría del aprendizaje socioconstructivista. En el capítulo 2 del marco teórico, en lo que corresponde a la teoría educativa, podemos ver la primera, que es la teoría del aprendizaje socioconstructivista, que es de Vygotsky. Este habla de la incidencia de la cultura en el lenguaje y su entorno social. También que pues incide en el desarrollo y la construcción de nuevas habilidades y conocimientos, y bueno, los estudiantes como sujetos activos que generan nuevos constructos. Además, habla de los ambientes de aprendizaje, el trabajo colaborativo, y ve el docente como un guía que posibilita pues el aprendizaje de sus estudiantes. La segunda teoría corresponde al aprendizaje reflexivo, según Morales 2020, entiende el acto de leer y se refiere implícitamente al uso de competencias críticas. Da una importancia al análisis minucioso y también a la veracidad de las creencias y el esquema mental que posee pues el sujeto lector.
En cuanto a lectura crítica, podemos evidenciar pues varias posturas. Está Cadbury y Passat, Casani y Argudín y Luna. Entonces, la primera, pues, es la lectura crítica puede aportar tal amplitud y profundidad al significado, ya que exige a los lectores un constante análisis e interpretación de ideas del escritor y proponen otras perspectivas argumentativas al ver el texto. La lectura crítica es un tipo complejo de lectura en el que exige niveles más altos de comprensión, requiere los planos previos a la comprensión, como es la parte literal, las inferencias, las intenciones, y pues exige una postura del lector frente al texto, frente a su contenido e intención o puntos de vista. Ya el último concepto, pues la efectividad de la lectura consiste en saber leer críticamente. Este apartado está dedicado a las habilidades de lectura que te convierten en un lector efectivo. Y pues en resumen, pues este exige al lector un nivel de comprensión alto y pues relaciona bastante la lectura con el lector crítico. También en lo que corresponde a la categoría de pensamiento crítico, de acuerdo a Fazione, el pensamiento crítico es el proceso del juicio intencional o autorregulado. Este proceso da una consideración razonable a la evidencia, el contexto, las conceptualizaciones, los métodos y los criterios. Según Arias, el pensamiento crítico se concreta entonces en la capacidad intelectual de un sujeto que le permite razonar correctamente. Y según Weisberg, 1999, el pensamiento crítico estaría compuesto de dos elementos. De un lado, el conjunto de aptitudes propias de la mente crítica, es decir, una postura intelectual que conduce al sujeto a ser crítico en la relación con la información recibida, y del otro lado, un conjunto de habilidades que permite establecer un juicio claro y argumentado. Ya en cuanto a la secuencia didáctica, que es otra categoría, pues se tiene en cuenta, de acuerdo a estos autores, las secuencias didácticas se definen como un conjunto articulado de actividades de aprendizaje y evaluación que con la medición del docente buscan un logro en determinadas metas educativas considerando una serie de recursos. También para Pérez Abril Roa Casas, la secuencia didáctica organiza el trabajo alrededor de temáticas o grupo de temas con un objetivo específico disciplinar. Consisten también en pequeños ciclos de enseñanza y de aprendizaje formados por un conjunto de actividades que están articuladas y que estas permiten pues alcanzar esas metas, esos objetivos, contenidos o actividades que se pretenden en cuanto al proceso de la lectura. Ya en cuanto a la investigación cualitativa, pues está de autor Hernández 2010, quien dice que los procesos investigativos se logran al explorar los fenómenos o a profundidad. Se visualiza la significación de los datos que se han encontrado y se realiza análisis de las diversas realidades subjetivas y de contextualización de los fenómenos. Entonces, lo que se busca acá pues es observar lo que se encuentre en cada uno de los ejercicios de la secuencia didáctica en cuanto a los avances de lectura crítica. Rodríguez y García, 1997, manifiestan que es un estudio de la realidad a partir de un contexto natural, que en este caso pues sería el contexto escolar, el contexto educativo, y pues analiza de acuerdo a los acontecimientos, se le da un sentido, una interpretación a estos fenómenos y un significado. De acuerdo con Denitz y Lincoln y Quartz, la investigación cualitativa comprende el estudio, uso y recolección de una diversidad de materiales empíricos, estudio de caso, experiencia personal, introspectiva, historia de vida, entrevista, textos, observaciones interaccionales y visuales, que describen los momentos habituales y problemáticos y los significados de la vida de los individuos, que en este caso pues es el grado 401. Y pues la idea es implementar esa secuencia didáctica que mejore ese nivel de lectura crítica de comprensión que tienen los estudiantes de este grado. En cuanto al marco referencial, podemos identificar varias investigaciones, unas son nacionales, internacionales, nacionales y locales. La primera, que es habilidades de lectura crítica en los libros de texto de secundaria, que se realizó en el 2018, pues se hizo un análisis de los textos que se emplean tanto en el sector público y privado en Perú. Allí lograron encontrar que muchas de las preguntas que se plantean en los libros no corresponden a las habilidades críticas que debe poseer un estudiante. Además, también en el documento se logra encontrar una serie de habilidades que son específicas y que están implicadas en esa comprensión crítica que deben tener los estudiantes. La segunda investigación se llama Técnicas de lectura crítica en el rendimiento académico de los estudiantes de noveno
año de la educación básica de la Unidad Educativa San Francisco de Quito, que queda en Ecuador, y pues allí hacen un estudio de las técnicas que los maestros emplean para desarrollar esas habilidades críticas, lectura crítica en los niños. Sin embargo, encuentran que hay unas actividades que no son pertinentes y que no les llaman la atención a los estudiantes, logrando pues poco avance en este proceso. Hacen una relación directa en lectura crítica con el rendimiento académico de los estudiantes también. La tercera investigación se llama Análisis del pensamiento crítico en dos instituciones educativas públicas del departamento de Boyacá en función de los resultados CIFEX, saber de 11, empleando pues el componente de lectura crítica durante los periodos del 2018 y 2019. Allí pues se logra identificar que hay colegios los colegios que cuentan con plan lector pues tienen más ventajas para alcanzar una lectura crítica. Hablan de las estrategias en ciencias sociales y cómo desde las sociales y de la tecnología pueden lograr promover la lectura crítica en los estudiantes. La siguiente investigación se llama lectura crítica en el aula en relación con las dimensiones inferencial y literal. Esa fue desarrollada también en Boyacá y fue desarrollada en el año 2018. Ahí hacen referencia a que el sistema educativo pocas veces garantiza que de verdad se hagan ejercicios prácticos donde los estudiantes puedan mejorar sus índices de lectura crítica, viendo que se da una prioridad a la parte memorística y esto hace pues que no se logre desarrollar pues estas habilidades lectoras. Por último, se encuentra la estrategia docente para la lectura crítica de la literatura de autoayuda en estudiantes de primaria de 3 colegios distritales en la localidad de Bosa. Pues esto fue muy interesante también porque mi colegio pues queda también en la localidad de Bosa y estamos relativamente cerca. Ellos encuentran en su estudio la importancia de realizar actividades rutinarias que se hagan pues diariamente donde se logre identificar y realizar ejercicios de comprensión de texto. Ellos emplearon una técnica que se llama uso de mesas dialógicas y proyectos de aula, donde se trabajaban pues diversos temas de interés de los estudiantes y pues esto permitía hacer un análisis crítico y reflexivo de las situaciones cotidianas que los niños estaban viviendo. Bueno, entre las conclusiones es que pues nosotros como maestros tenemos un rol fundamental en la transformación educativa y que mediante la práctica podemos transformar esas dificultades o problemáticas que encontramos mediante los procesos de enseñanza y aprendizaje con los estudiantes, que es evidente también que a nivel nacional e internacional hay un bajo índice en lectura crítica y pues que acá en Colombia es una necesidad empezar a formar seres críticos, sujetos que sean reflexivos ante todas las situaciones que viven a nivel social y pues también al hacer análisis de textos. También encontramos que la lectura crítica permite al ciudadano pues tener destrezas interpretativas, argumentativas y propositivas que le permiten ser un sujeto reflexivo en su entorno social y pues ver la secuencia didáctica como una estrategia pedagógica que nos va a permitir desarrollar esas habilidades de lectura crítica en los estudiantes, siendo que son pequeños ciclos de enseñanza que tienen contenidos, objetivos y unas actividades que son articuladas que nos permiten alcanzar esas metas que nos postulamos. Acá están por las referencias y muchísimas gracias.